La primera cosa que se sintió fuera de lugar no fue lo que dijo, sino lo seguro que sonaba, como si mi respuesta no importara. Tu hermana debe $180,000. Tú lo vas a pagar. Sin enojo, sin explicación, solo una decisión ya tomada. Yo seguía en la mesa de la cocina, con el abrigo puesto y las llaves en la mano. Nadie me miraba como si esperara una respuesta. Mi madre tenía la vista fija en sus manos entrelazadas. «O ya no eres nuestra hija», añadió mi padre. Y con eso, quedó cerrado. No porque doliera más, sino porque lo hacía simple. Me llamo Megan Carter. Tengo 34 años, dije en voz baja, solo para mantenerme firme. Luego lo miré a los ojos. Entonces no lo soy. Silencio. Como si esperaran que me retractara. No lo hice. Me levanté, tomé mis llaves y acomodé el abrigo. Algo en la estufa olía a quemado, como si llevara demasiado tiempo olvidado. Me pregunté cuánto tiempo habrían estado ahí sentados antes de que yo llegara, planeando esto sin mí. Nadie me detuvo cuando salí. El camino a casa fue silencioso. No podía dejar de pensar en el número, no en la conversación. $180,000 no aparecen de la nada. Cuando llegué a casa, no encendí las luces. Me senté en la mesa mirando el teléfono antes de desbloquearlo. Me dije que solo iba a revisar algo. Llamé al banco. Luego abrí mi reporte de crédito y empecé a leer línea por línea, más lento de lo normal. Los números no coincidían. Algunas cuentas ni siquiera me sonaban. Aún así seguí. 5 días después, llegaron a mi puerta pidiendo hablar conmigo. Pero para entonces, yo ya sabía. El préstamo original seguía ahí, el que había firmado como codeudora años atrás por unos $45,000. Pero el saldo no era correcto. Había sido refinanciado una y otra vez, cada vez reemplazando al anterior, cada vez creciendo, estirándose en plazos más largos, como si alguien estuviera comprando tiempo en lugar de resolver algo. Eso explicaba parte, pero no todo. Había otras cuentas a mi nombre, abiertas en el mismo periodo. Prestamistas que no reconocía, saldos que no tenían sentido. Algunas tenían pocos pagos y luego nada. Otras apenas habían sido tocadas. Revisé fechas, direcciones, patrones. Varias cuentas estaban ligadas a una dirección donde no vivía desde hacía años, la casa de mis padres. Me recargué en la silla y cerré los ojos. No porque no entendiera, sino porque sí entendía. Esto ya no era confusión. Abrí el reporte otra vez y empecé a escribir todo. Cada cuenta, cada saldo, cada fecha. El total subía rápido. Pasó los 180,000. No era un solo error. Era una serie de decisiones tomadas con el tiempo, con mi nombre en todas ellas. Esa noche no llamé a nadie. No lo necesitaba. El reporte decía suficiente. A la mañana siguiente lo revisé todo otra vez, más lento, más cuidadoso. Y mientras lo ordenaba, dejó de verse complicado, y empezó a verse deliberado. Cada refinanciamiento ocurría justo antes de que todo colapsara. Cada nueva cuenta añadía presión en lugar de resolver nada. No era apresurado. Era constante. Planeado. Comparé firmas. Parecidas a simple vista, pero no iguales. Pequeñas diferencias, espacios, trazos, forma de letras. Volví a revisar las direcciones. La casa de mis padres. Una y otra vez. Me quedé viendo la página hasta que lo entendí del todo. Esto no fue un error. Fue construido. Paso a paso. Usando mi nombre. Eso significaba que alguien lo eligió. Más de una vez. No necesitaba seguir buscando para saber dónde empezó. Años atrás. Ese primer préstamo. Cuando parecía pequeño, manejable, temporal. Estábamos en la misma cocina, pero entonces era diferente. Más tranquila. Más fácil decir que sí. Es solo papeleo, dijo mi padre. Ella necesita ayuda. No te va a afectar. Pregunté cuánto tiempo tomaría. 1 año, quizá 2, respondió de inmediato. Es razonable. Mi hermana asintió, evitando mirarme. Firmé porque confié. Porque no parecía un riesgo. Pero ahora, viendo lo que había crecido a partir de esa decisión, lo entendí claramente. Esa fue la puerta. Y todo lo demás, las refinanciaciones, las cuentas nuevas, el uso de mi nombre, nunca fue parte de la conversación que yo recuerdo. Ahí cambió todo. Dejó de ser ayuda familiar y se convirtió en otra cosa. Algo construido en silencio mientras yo asumía que todo seguía igual. Me quedé con el teléfono en la mano, leyendo mis notas otra vez, esperando que dijeran algo distinto. No lo hicieron. El patrón seguía ahí. Y los números seguían sin dejar espacio para ignorarlo.
Por un momento pensé en no hacer nada. No como plan real, solo como idea. Tal vez esperar. Hablar con ellos primero. Resolverlo sin involucrar a nadie más. Sería más fácil, o al menos más lento. Incluso pensé en llamar a mi madre, solo para escucharla decir que aún se podía arreglar en silencio. Pero mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía. Esperar no borraba nada. Las cuentas seguían activas. Los saldos seguían creciendo. Y mi nombre seguía ahí, lo aceptara o no. No hacer nada también era una decisión. Solo que no una que yo controlaba. Así que abrí mis contactos y marqué el número del banco. Seguí las opciones hasta llegar al departamento de fraude. Cuando contestaron, lo expliqué todo. Calma. Directo. Necesito reportar cuentas que no autoricé. Son varias. Y todas están a mi nombre. Verificaron mi identidad y revisaron cada cuenta una por una, marcándolas para investigación. Sin drama. Solo proceso. Vamos a abrir un caso, dijo la agente. Necesita congelar su crédito de inmediato. Entiendo, respondí. Y lo entendía. Seguí sus instrucciones mientras aún estaba en la llamada. Cuando terminé, dejé el teléfono en la mesa y miré mis notas otra vez. En papel, nada había cambiado aún. Pero algo en mí sí. Ya no estaba esperando explicaciones. Para el segundo día, todo ya estaba en movimiento. El banco confirmó el caso. Contacté a un abogado recomendado por un colega, alguien con experiencia en casos de identidad. No necesitó mucha explicación. Revisó los documentos en silencio y luego trazó los siguientes pasos como si fuera rutina. Preparamos cartas certificadas para cada prestamista, disputando formalmente las cuentas y solicitando verificación. Firmé todo y dejé que él las enviara. Para el tercer día, empezaron a llegar respuestas. Algunos prestamistas detuvieron actividad. Otros iniciaron sus propias investigaciones. Algunos pidieron verificación de direcciones. Yo ya sabía a dónde iba eso. Varias cuentas quedaron bloqueadas. Una marcó un pago atrasado después del congelamiento, complicando aún más cualquier intento de arreglo silencioso. Varias de esas direcciones volvían a apuntar a la casa de mis padres. No los llamé. Dejé que siguiera su curso sin intervenir, incluso sabiendo que eventualmente los alcanzaría. Había algo distinto en dejar que todo se desarrollara sin intentar controlarlo. Para entonces, ya no era privado. Era documentado. Seguía siendo rastreado, revisado, y no se detenía. La primera llamada llegó tarde, en el tercer día. Mi padre. Vi cómo sonaba el teléfono y no contesté. Cuando se detuvo, el silencio volvió a la habitación. Un minuto después llegó el mensaje de voz. Su voz era distinta. Más baja. Menos segura. Megan, llámame. Tenemos que hablar de lo que has hecho. Otro mensaje siguió, más cortante. No entiendes lo que has empezado. Esto lo estás empeorando para todos. Lo escuché una vez. Luego dejé el teléfono. Más llamadas llegaron. Primero él, luego mi madre. No contesté ninguna. Cada una terminó en buzón de voz. Cada mensaje sonaba distinto. Menos seguro que el anterior. El mensaje de mi madre fue más corto. Nos llamaron por unas cuentas. Tienes que explicar esto. No sonaba enfadada. Sonaba inquieta. Eso era nuevo. Me quedé sentada viendo otra llamada entrar y cortarse. El cambio era pequeño, pero claro. Ya no me estaban diciendo qué hacer. Estaban intentando entender lo que ya había pasado. Por primera vez, estaban reaccionando. No devolví ninguna llamada. Lo que había llegado hasta ellos no venía de mí, y no iba a entrar para arreglarlo. Para entonces, ya no llamaban para ser escuchados. Llamaban porque algo ya había llegado hasta ellos, y no podían ignorarlo. Su mensaje llegó más tarde esa noche. Más largo que cualquiera de los anteriores. Y me obligó a detenerme al leerlo. No empezó con una disculpa. Empezó con una explicación. Decía que el primer préstamo era manejable, que al principio lo había controlado, que creía que podía con ello. Cuando todo se complicó, lo refinanció, diciéndose que era temporal. Luego otro préstamo. Luego otro. Cada uno para arreglar el anterior, hasta que dejó de ser algo que podía seguir. Pensé que podría solucionarlo antes de que lo notaras, escribió. Admitía que hubo momentos en los que sabía que yo podría descubrirlo, pero siguió porque detenerse habría expuesto todo de golpe. Leí esa línea más de una vez. No porque no la entendiera, sino porque explicaba más de lo que esperaba. No estaba describiendo un error. Estaba describiendo una cadena de decisiones, cada una lógica en su momento, mientras todo se deslizaba cada vez más fuera de control.
Al principio no le dijo nada a nadie. Luego admitió que nuestros padres sabían que algo no iba bien. No todo, pero lo suficiente. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos, que pensaba arreglarlo antes de que yo tuviera que involucrarme otra vez. Terminé de leer y dejé el teléfono. Entendí lo que decía, pero no cambiaba nada. No respondí. No era sobre lo que ella quiso hacer. Era sobre lo que ya estaba hecho. Al quinto día, llegaron a mi apartamento. Los vi por la rendija estrecha junto a la puerta antes de abrir. Los tres estaban juntos, demasiado cerca, como si vinieran con el mismo objetivo, pero no hubieran acordado cómo empezar. Mi padre un paso adelante. Mi madre a su lado. Mi hermana detrás, abrazándose los brazos. Abrí la puerta y di un paso atrás. Ninguno entró. Tenemos que hablar, dijo mi padre. Su voz estaba controlada, pero ya no firme. Estamos hablando, respondí. Miró hacia adentro, luego a mí. Las cuentas están congeladas. Los pagos no pasaron. Los prestamistas están llamando. Tienes que arreglar esto. La palabra arreglar quedó flotando. Como si todo hubiera empezado conmigo. Ya fue reportado, dije. Hay un caso activo. Mi hermana dio un paso adelante, con la voz rota. Yo iba a encargarme. Solo necesitaba más tiempo. Ya lo tuviste, dije. Negó rápido. No pensé que llegaría tan lejos. Creí que podría cerrarlo antes de que volviera a ti. Ya había llegado a mí hace mucho, respondí. Solo no lo vi. Mi madre habló entonces, más bajo de lo que esperaba. Sabíamos que algo no estaba bien. No todo, pero suficiente para saber que no era estable. Se detuvo. No dijo más. Esperé, añadió ella. Nada más. Ese era el momento de detenerlo, dije. Nadie lo hizo. Mi padre exhaló lento, como si intentara recuperar control sobre algo que ya se había ido. Aún puedes llamar, dijo. Explicarlo. Decir que fue un error. No es un error, respondí. Y no es algo que pueda revertir. El caso ya escaló. Luego añadí, con calma. Decidieron lo que yo era para ustedes hace 5 días. Esto es solo la parte que ya no controlan. Silencio. No de los que permiten discusión. De los que la cierran. Me quedé en la puerta, sin abrirla más. Sin cerrarla aún. Ninguno avanzó. Después de un momento, la cerré. Y a partir de ahí, todo siguió sin mí. Las cuentas fueron revisadas durante las semanas siguientes. Algunas se resolvieron rápido al aparecer las inconsistencias. Otras tardaron más, pero la dirección no cambió. El caso siguió su curso, manejado por personas que ya no necesitaban que yo lo empujara. Mi hermana fue acusada de fraude financiero. No lo supe por ella. Lo supe por mi abogado, en una actualización breve, estrictamente factual. Mis padres también quedaron implicados. No como acusados al principio, sino como parte de lo que permitió que todo continuara. Hubo consecuencias que ya no podían evitar. No volvimos a hablar. A veces todavía hay momentos en los que tomo el teléfono por costumbre y luego recuerdo por qué no lo hago. Mi crédito se recuperó lentamente. No de golpe, pero lo suficiente para notar la diferencia. Los números empezaron a reflejar lo que yo había hecho, no lo que me habían puesto encima. Me quedé en mi apartamento, manteniendo mi vida simple, sin intentar reconstruir algo de lo que ya no estaba segura. La distancia no se sintió como pérdida, no como pensé que lo haría. A veces pienso en lo fácil que habría sido lo contrario. En lo sencillo que habría sido quedarse en silencio para que todo siguiera en calma un tiempo más. Pero eso no habría cambiado hacia donde iba. Si hay algo que entiendo ahora, es esto. La claridad tiene un costo. Evitar ese costo no mejora las cosas. Solo las oculta por más tiempo. Protegerse no es lo mismo que dar la espalda a alguien, aunque al principio se sienta así. No sé si todos tomarían la misma decisión. Solo sé lo que me costó. Y lo que me devolvió. Ahora, por las mañanas, me siento en la mesa de la cocina con una taza de café. Y el silencio ya no se siente vacío.